Algunos hombres se pasan toda la vida construyendo cosas, casas, familias, futuros. Y otros se la pasan derrumbándolas, mientras te sonríen desde el otro lado de la mesa. Soy Miguel Rivera, 73 años, contratista ya retirado. Vivo en Guadalajara, nací y crecí aquí. Durante 16 años vi cómo un hombre llamado Antonio Vargas me trataba como si fuera mugre que se le pegó en la suela del zapato, mientras yo en silencio pagaba la vida que llevaba su hija. Nunca abrí la boca, ni una sola vez, hasta el día en que mi hijo me mandó un mensaje que lo cambió todo. Era un jueves por la tarde de finales de mayo, de esos atardeceres que Guadalajara regala como ningún otro lugar. Brisa tibia que bajaba de las colinas, olor a hierba recién cortada que se metía por el barrio, luciérnagas que empezaban a encenderse entre los robles de la calle. Estaba en el garaje de la calle del Roble lijando una librerita que le estaba haciendo para el cuarto de Mateo, cuando vibró el teléfono sobre el banco de trabajo. Pensé que era mi hijo confirmando la hora para recogerme a la cena de graduación de la noche siguiente. Me limpié las manos en los pantalones y lo agarré. No era una confirmación, era un rechazo. Papá, mejor sáltate la cena de graduación. Ana cree que es mejor que sea nomás con su familia. No queremos problemas. Espero que lo entiendas. Lo leí una vez, luego otra, y una tercera para estar seguro de que no estaba entendiendo mal. Mi propio hijo, mi único hijo, diciéndome que me quedara en casa mientras mi nieto subía a ese escenario. Dejé el teléfono boca abajo sobre el banco de trabajo, agarré la lija y seguí lijando. No porque no doliera, Dios mío, doliera. Dolía de esa forma en que solo duele una traición que viene con palabras educadas, suave por fuera, afilada por dentro. Pero llevaba 16 años tragándome el dolor. No iba a desmoronarme por un mensaje de texto. Todavía no. Esta es la venganza de un padre que ya no aguantó más. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar por un camino. Denle like y dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde me están viendo. Confíenme, les va a gustar quedarse hasta el final. Déjenme contarles cómo empezó todo de verdad, porque necesitan entender el cuadro completo antes de juzgar a nadie, ni siquiera a mí. Hace 16 años, Raúl tenía 24 y estaba terminando su tercer año en la Universidad de Guadalajara, cuando me llamó con una noticia que nos cambió la vida a los dos. Papá, Ana está embarazada. Vamos a tener al bebé y me quiero casar con ella. Le dije que estaba orgulloso de que se hiciera cargo. Y lo decía en serio. Lo que no sabía entonces era que al otro lado de la ciudad, en una casa de Zapopan con cochera para 3 autos y jardinero Antonio Vargas, estaba sentado en su mesa de la cocina recibiendo la misma noticia y llegando a una reacción completamente distinta. Raúl me contó después que las primeras palabras de Antonio fueron: se echó a perder toda su vida. Ni felicidades, ni un ya lo arreglamos. Solo un veredicto duro y definitivo, como un juez condenando a alguien de por vida. A partir de ese día, Antonio trató a Raúl como a un hombre eternamente en libertad condicional. Cada cena familiar en su casa de Zapopan se sentía como un examen que Raúl nunca iba a pasar. Antonio se sentaba a la cabeza de su gran mesa de caoba, que después supe que estaba financiada, pero ya llegamos a eso, y percibía como si fuera el dueño del mundo. Raúl, la antigua compañera de Ana, acaba de hacerse socia en su firma. 34 años, ¿se imaginan? O mi favorita, hijo de contratista, ¿eh? Bueno, al menos tienes un oficio al que volver. Esa última iba dirigida a mí, no a Raúl. Dicha con sonrisa, claro. Siempre con sonrisa. Janet era más suave. Solo inclinaba la cabeza y decía cosas como: solo queremos que Ana tenga todo lo que se merece. Como si Raúl, y por extensión yo, estuviéramos de alguna forma impidiéndole a Ana tener lo que merecía. Solía manejar de regreso de esas cenas en mi vieja camioneta Toyota, ventanas abajo, el periférico zumbando bajo las llantas. Y le platicaba a mi difunta esposa, Elena, en el asiento vacío del pasajero. Elena, te juro que ese hombre plancha su arrogancia junto con las camisas. Casi podía oír su risa. Pero lo que nadie entendía era por qué seguí yendo a esas cenas y tragándome cada insulto que Antonio me lanzaba. No era debilidad, era estrategia. Raúl ya había perdido suficiente dignidad en ese matrimonio. No por culpa de Ana, que creo que lo quería de verdad, sino por lo que sus papás le hacían sentir todos los días. Lo último que yo iba a hacer era obligar a mi hijo a pararse en medio entre su padre y sus suegros y elegir bando. Eso lo habría destruido. Así que me quedé callado. Sonreí, pasé la canasta del pan y seguí construyendo. Hace 3 años, Raúl y Ana compraron una casa en la calle de Los Pinos, una hermosa colonial en un buen barrio de Guadalajara. Buenas escuelas. El tipo de lugar donde uno cría una familia con orgullo. Estiraron cada peso que tenían para entrar.
Cuando la casa empezó a mostrar su edad, problemas en los cimientos, cocina vieja, goteras en el techo, plomería que ya no servía, Raúl lo mencionó de pasada una tarde de domingo cuando pasó por el garaje. Es una cosa tras otra, papá. No sé cómo vamos a hacer con todo esto. No me estaba pidiendo dinero. Raúl nunca me pedía dinero directamente. Ese era el tipo de hombre que era. Demasiado orgulloso para pedir, demasiado estresado para esconderlo. No hice ningún discurso. Solo llamé a mi abogado la mañana del lunes y empecé a mover el dinero. 93,000 pesos en 14 meses. Rediseño de cocina, techo nuevo, refuerzo de cimientos, plomería actualizada. El cuarto de estudio de Mateo construido exactamente como Mateo me lo describió un sábado mientras comíamos pizza en la pizzería del norte. Y el cuarto de despensa para Ana, porque la había escuchado mencionarlo 2 veces. Quería que se sintiera en su casa. Supervisé personalmente a cada contratista. Iba al terreno de la calle de los Pinos 3-4 veces por semana. Le pedía favores a hombres con los que había trabajado 30 años para asegurarme de que el trabajo saliera bien. Y aquí está la parte que nunca le conté a Raúl, la razón de verdad por la que lo hice. Porque había visto a mi hijo perder pedazos de sí mismo cada vez que tenía que sentarse frente a Antonio Vargas y sentirse que no era suficiente. Y no iba a permitir que perdiera lo poco de dignidad que le quedaba yendo a pedirle ayuda a ese hombre. Mientras tuviera dinero y 2 manos que trabajaran, mi hijo nunca le iba a deber un favor a Antonio Vargas. Esa fue mi línea. El pago final, 14,000 pesos, estaba programado para liberarse ese viernes, un día después de la cena de graduación de Mateo, la cena de la que apenas me habían desinvitado. Me quedé mucho tiempo en el garaje de la calle del Roble esa noche, la mano apoyada sobre la librería a medio terminar, el teléfono boca abajo sobre el banco de trabajo. 73 años había enterrado a mi esposa. Había construido cosas con mis propias manos toda la vida, y mi hijo no podía guardarme un lugar en la mesa de una cena. Tomé el teléfono, abrí el mensaje de Raúl y escribí 7 letras. Entiendo. Cuídate. Lo mandé. Luego llamé a mi abogado, un hombre listo de Guadalajara llamado Guillermo, que había manejado mis asuntos por 20 años. Guillermo, ese pago final de la remodelación, congélalo mañana mismo. Silencio corto en la línea. ¿Todo bien, Miguel? No particularmente, pero lo va a estar. Colgué, regresé a la librería, agarré la lija y por primera vez en 16 años, dejé de construir cosas para gente que ni siquiera me quería en su mesa. Al mediodía del día siguiente, el día de la cena de graduación de Mateo, los trabajadores de la cuadrilla ya habían bajado las herramientas, cargado su equipo y se habían ido de la propiedad de la calle de los Pinos. La cocina quedó a medio terminar, drywall a la vista, gabinetes sin instalar, apilados contra la pared. Un cuarto de despensa armado pero sin repisas, solo 4 paredes y nada más. La llamada que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi nuera llegó a las 7:14 de la mañana siguiente. Y ni siquiera dijo hola. Miguel, ¿qué hiciste? La voz de Ana cortante ya acusándome antes de que yo diera el primer sorbo de café. Buenos días a ti también, Ana, dije recargado contra el mostrador de mi cocina. Supongo que la cuadrilla no se presentó hoy. Dijeron que se detuvo el pago. Dijeron que congelaste todo. Se le quebró la voz entre la furia y el pánico. Miguel, tenemos a 30 personas en 11 días. Los socios de negocios de mi papá, los Kowalski, del club. Sé quién viene, Ana, dije despacio y con calma. Ayudé a planear la mitad de eso, ¿recuerdas? Entonces arréglalo. Creo que malinterpretaste mi situación, dije manteniendo la voz tranquila, casi amable. Me dijeron que no soy bienvenido en esta celebración, así que supuse que mi chequera tampoco lo era. Silencio al otro lado. De esos en los que se puede oír cómo alguien está recalculando toda su estrategia. Colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez en 16 años que colgaba una llamada. Me sentí mejor de lo que esperaba. Si creen que detener el pago fue lo más fuerte que hice, quédense conmigo. Porque lo que vino después no solo les movió el piso, les desbarató por completo los cimientos sobre los que estaban parados. Hay un tipo de silencio que sigue a una decisión que ya no tiene regreso. No es pacífico, no está vacío. Es simplemente final, como el último clavo en la tapa de un ataúd. Así se sentía mi casa de la calle del Roble, la mañana después de la cena de graduación de Mateo. Me preparé un café, me senté en la mesa de la cocina que Elena y yo habíamos compartido durante 31 años. Vi salir el sol sobre el roble del patio trasero y esperé porque sabía que Raúl iba a venir. Solo no sabía cuánto aguantaría su orgullo antes de que el miedo lo venciera. Le tomó 48 horas. Era sábado por la mañana cuando escuché los golpes, no la campanilla. Golpes, fuertes, urgentes. Golpes de un hombre que se pasó el camino ensayando lo que iba a decir. Abrí la puerta. Raúl estaba en el porche con una sudadera de la Universidad de Guadalajara y jeans.
mandíbula apretada, ojos enrojecidos. Detrás de él su jeep seguía encendido en la entrada. Ni siquiera había apagado el motor. Planeaba hacerlo rápido. Papá soltó la palabra como si le costara. ¿Qué está pasando? Me llaman los trabajadores diciendo que la obra está detenida. La cocina parece un desastre. ¿Qué estás haciendo? Me hice a un lado. Entra Raúl. No necesito entrar. Necesito saber que... Raúl. Lo dije más suave esta vez. Entra. Entró. Le serví un café sin preguntar. Lo puse frente a él en la mesa de la cocina. Me senté frente a él con las dos manos alrededor de mi propia taza y miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez en mucho tiempo. Se reía cansado. No solo cansado de ese día, cansado de años. Me mandaste un mensaje, dije jueves por la noche. Se movió en su asiento. Papá, eso fue porque Ana estaba estresada con la cena y Antonio estaba... Me mandaste un mensaje, repetí calmado, parejo. Diciéndome que no era bienvenido en la cena de graduación de mi nieto. ¿Sí o no? Silencio. Sí, dijo al fin en voz baja. Bien, asentí. Entonces entiendes por qué hice la llamada que hice. No, papá, de verdad que no. Porque esos son 14,000 pesos que están entre nosotros y una casa terminada. Y estás haciendo un punto. No estoy haciendo un punto, Raúl. Me incliné un poco hacia adelante. Estoy poniendo un límite. Hay una diferencia. Un punto es algo que uno hace en una discusión. Un límite es algo que se hace valer cuando por fin uno se respeta lo suficiente para hacerlo. Se quedó mirándome. Bien, que se quedara. Gasté 93,000 pesos en esa casa, dije. No porque me lo pidieras, sino porque vi cómo te achicabas cada vez que te sentabas frente a Antonio Vargas, sintiéndote que no era suficiente. Y decidí que mientras tuviera dinero, mi hijo nunca tendría que ir con ese hombre con la mano extendida. Hice una pausa. Ese fue el trato que me hice a mí mismo. No contigo, conmigo. La mandíbula de Raúl trabajó. Papá, pero si no soy familia suficiente para sentarme en la mesa de la cena, dije entonces. Ya no soy responsable de financiar la vida que estás construyendo. Eso no es venganza, hijo. Eso es pura lógica. Se fue 20 minutos después. El motor todavía caliente. Vi cómo su jeep salía en reversa de la entrada y sentí algo que no había sentido en 16 años. Como si volviera a ser yo mismo. Ahora viene la parte donde la historia cambia, así que escuchen bien porque aquí es donde la ilusión empezó a desmoronarse. Raúl regresó a casa y le contó todo a Ana, y Ana hizo exactamente lo que yo esperaba. Agarró el teléfono y llamó a su mamá. Raúl me contó después, casi palabra por palabra, cómo fue esa conversación. Ana caminando por la cocina sin terminar, esquivando lonas de pintura, el teléfono pegado a la oreja. Mamá Miguel congeló el dinero de la remodelación. Todo. Necesitamos que papá cubra el pago final o esto se va a estancar mucho tiempo. La respuesta de Yanef en ese tono sereno y practicado que siempre usaba cuando quería sonar como si todo estuviera bajo control fue: No te preocupes, mi amor. Voy a hablar con tu papá. 3 palabras que han quebrado a más gente que cualquier crisis del mercado. No te preocupes, mi amor. Antonio llamó a Raúl él mismo a la mañana siguiente. Y ojalá hubiera visto la cara de Antonio cuando hizo esa llamada porque Antonio Vargas era un hombre que vivía para momentos como ese. Momentos en los que podía llegar y demostrar su superioridad sobre el hijo del contratista y el padre del contratista. Raúl, no te estreses. Voy a hacer unas llamadas. Esto no es nada. Voz grande. Confianza total de que la ayuda financiera ya había llegado. Raúl de verdad se sintió aliviado. Ese alivio duró menos de 48 horas. Antonio prometió el dinero para el lunes por la mañana. El lunes por la tarde pasó y no hubo nada. Solo un mensaje sobre una falla temporal del banco. El martes, el teléfono de Antonio iba directo al buzón de voz. El miércoles por la mañana, incapaz de seguir viendo su cocina hecha un desastre, Raúl manejó directo a Zapopan para encontrarse con él. Me contó después que se sentó frente a Antonio en esa gran sala formal, la de los muebles de piel y las fotos de golf en la pared y el decantador de cristal en el aparador que siempre estaba lleno y nunca se abría de verdad. Y le preguntó directo: ¿Tienes el dinero o no? Y Antonio Vargas, el hombre que había pasado 16 años haciéndole sentir pequeño a mi hijo, miró al otro lado de esa mesa de caoba y dijo: Es complicado en este momento, Raúl. Complicado. Raúl empezó a jalar hilos. Y en una ciudad como Guadalajara, una vez que jalas un hilo suelto, todo se viene abajo. Porque yo había amenazado con acción legal sobre su casa. Raúl tuvo que revisar sus opciones, lo que lo llevó a buscar en el registro las propiedades de Antonio. Lo que encontró lo sacudió hasta los huesos. La casa de Zapopan, la que más presumían, había sido refinanciada 2 veces en 4 años. El capital estaba completamente drenado.
El banco prácticamente la poseía. Una vez que los ojos de Raúl se abrieron, los detalles pequeños empezaron a encajar. Recordó una llamada que había recibido un mes antes, de una agencia de cobranza buscando a Antonio. La había ignorado entonces, pensando que era un error. Ahora sabía mejor. Llamó a un amigo que trabajaba en la tienda de golf del club. Su amigo se quedó callado un momento antes de admitirlo. La membresía de Antonio había sido suspendida en silencio por falta de pago 8 meses atrás. La camioneta de lujo, arrendada bajo una cuenta corporativa que enfrentaba una orden de recuperación. Antonio Vargas no era rico. Antonio Vargas era pura fachada, y el telón acababa de caer. Raúl me llamó esa noche. Eran casi las 10. Papá, Su voz era distinta, hueca como la de un hombre que acababa de cruzar una puerta por la que no podía regresar. ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Decirte qué? ¿Que él estaba... todo eso? ¿Por qué no dijiste algo? Me quedé callado un momento. Porque no era cosa mía decirlo, le dije. Un hombre no destruye el matrimonio de su hijo para probar un punto, aunque el punto necesite probarse. No respondió de inmediato. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. 16 años, papá. Lo sé. Me hacía sentir como si cada cena, cada fiesta, cada vez que intentaba... Se detuvo. Empezó de nuevo. Y todo el tiempo él estaba... Sí, dije en voz baja. Todo el tiempo. Pausa larga. ¿Qué hago ahora? Y ahí esa pregunta fue lo más adulto que había sonado mi hijo en 16 años. Nada esta noche, dije. Duerme un poco. Ya veremos qué sigue. Mientras tanto, yo ya había tenido mi propia conversación con Guillermo. Guillermo es el tipo de abogado que no desperdicia palabras. 20 años manejando mis asuntos, sabe exactamente cómo opero. Miguel, cuando les ayudaste a comprar esa casa, no solo firmaste como fiador del préstamo, pusiste tu nombre en la escritura para asegurar el financiamiento, dijo Guillermo revisando los papeles. Eso significa que cargas con una responsabilidad enorme, pero también significa que tienes un interés legal en la propiedad. Si las cosas se ponen feas, tienes derecho a pedirle al juez una venta para proteger tu parte. Me quedé con eso un momento. No quería forzar una venta de la casa. Ese nunca fue el objetivo. Mateo vivía en esa casa. Pero tampoco iba a seguir atado legalmente a una propiedad donde me habían dicho que no era bienvenido en la mesa de la cena. Prepara los papeles de la partición, dije. No los presentes todavía. Solo envía una copia del aviso preliminar a Raúl y Ana para que sepan que hablo en serio sobre sacar mi parte. Entendido, Miguel, dijo Guillermo. ¿Estás seguro de todo esto? Guillermo, he estado seguro de muy pocas cosas en mi vida. Me recosté en mi silla. Esta es una de ellas. Cuando Raúl recibió el aviso preliminar de que la propiedad podía ser puesta en venta, de que su padre, el contratista retirado de la calle del Roble, tenía el derecho legal de iniciar una venta, el pánico que siguió fue... Me contaron de proporciones grandes. Ana llamó a Raúl al trabajo. Raúl llamó a la oficina de Guillermo y le informaron cortésmente que el licenciado representaba a Miguel Rivera y no podía discutir el asunto con él. Ana llamó a su mamá, que llamó a Antonio, quien al parecer le pegó un puñetazo a una pared en esa gran sala formal justo al lado de las fotos de golf. Me enteré de eso de segunda mano. No voy a fingir que no me dio gusto. Los vecinos de la calle de los Pinos ya estaban comentando. Una remodelación abandonada no es útil. Drywall a la vista desde las ventanas del frente. Equipo que ya no aparecía. Contratistas que habían estado ahí todos los días ya no se presentaban. La gente nota. La gente habla. Guadalajara es una ciudad grande con memoria de pueblo chico. La imagen que Antonio había pasado 16 años construyendo cuidadosamente, el suegro exitoso, el patriarca, el hombre de recursos, se estaba cayendo en público una pregunta sin respuesta a la vez. Fue entonces cuando Mateo apareció en mi puerta. No Raúl, no Ana. Mateo, 16 años. Manejó él mismo en el Honda Civic usado en el que le había ayudado a practicar el estacionamiento en paralelo el invierno pasado. Se paró en mi porche una tarde de martes con su sudadera de la prepa de Guadalajara del equipo de fútbol, con los ojos de su abuelo y la mandíbula de su padre. «Abuelo». Me miró de frente. Hablé con uno de los contratistas, el señor Kowalski. Me dijo que pagaste casi todas las facturas de todo el proyecto. Me hice a un lado. «Entra, Mateo». Entró. No necesitó una segunda invitación. Le puse un refresco. Frente a él, me senté frente a él en la mesa de Elena y abrí una carpeta que había guardado en el cajón de la cocina desde el día que congelé el pago. Recibos, transferencias, facturas de materiales, contratos con contratistas, todo desglosado. 93,420 pesos. Mateo revisó cada página, despacio, con cuidado de la forma en que su abuelo le había enseñado a leer un plano. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos húmedos.
No dejó que se le escaparan las lágrimas. Ese es mi nieto. Me dijeron que nos abandonaste, dijo. Lo sé. Eso no es lo que dice esto. Tocó la carpeta. No estuve de acuerdo. No lo es. Mateo se quedó callado un buen rato. Entonces, ¿por qué te detuviste?, preguntó. Miré a mi nieto, este muchacho al que le había enseñado a pescar en el malecón viejo, y le dije la verdad. Porque hay una diferencia entre amar a tu familia, dije, y permitir que tu familia te trate como si fueras invisible. Mateo asintió despacio. Luego tomó su refresco, se recargó en su silla y dijo tranquilo como si fuera lo más natural del mundo. 16 años, abuelo. Nunca pensé que fueras invisible. Y así 73 años contratista retirado viudo, tuve que hacer fuerza para que mis propios ojos no se humedecieran. Si han estado escuchando un rato, dejen sus pensamientos en los comentarios. Denle like mientras están en eso y asegúrense de estar suscritos. La casa no se vendió, la remodelación no se reanudó y el dinero no fue a donde nadie esperaba. Pero el movimiento más fuerte que hice no fue financiero, no fue legal. Fue algo mucho más permanente. Hay un momento en la vida de todo hombre en que deja de reaccionar y empieza a decidir. No por enojo, no por rencor, por algo más callado y mucho más peligroso. Claridad. Llegué a ese momento una mañana de miércoles a principios de junio, sentado en la mesa de la cocina de Elena con una taza de café ya frío y un blog legal frente a mí cubierto de números. 93,000. 16 años. Un mensaje de texto. Tomé la pluma y empecé a escribir. Guillermo llegó a mi casa de la calle del Roble a las 9 en punto de esa mañana de miércoles. Manejaba un Buick gris. Traía el mismo estilo de traje gris carbón que había usado por 20 años y cargaba un maletín de piel que había visto más catástrofes familiares que el diván de un terapeuta. Se sentó frente a mí, extendió sus documentos y me miró por encima de sus lentes de lectura. Antes de empezar dijo, quiero asegurarme de que has pensado esto completamente, Miguel, porque lo que estás describiendo es permanente. Guillermo, dije, he estado pensando esto durante 16 años. Solo ahora lo estoy poniendo por escrito. Casi sonrió. Casi. Está bien, entonces. Construyamos algo. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende de los hombres callados. Asumen que callado significa pasivo. Asumen que porque un hombre no grita no está pensando. Asumen que porque sonríe y pasa la canasta del pan y absorbe los insultos sin inmutarse, ya no le quedan jugadas. Antonio Vargas hizo esa suposición durante 16 años. Fue el error más caro de su vida. Mientras Raúl y Ana se afanaban por encontrar 14,000 pesos para un contratista, mientras Antonio hacía llamadas que no llegaban a ningún lado y ofrecía explicaciones que no convencían a nadie, mientras Ana llamaba estresada a su mamá 2 veces al día por la cocina sin terminar, y el aviso de venta y los vecinos que seguían frenando sus autos frente a la casa de la calle de los Pinos. Yo estaba sentado con Guillermo reestructurando cada decisión financiera que había tomado jamás a favor de la familia de mi hijo. Primer asunto, sacar mi nombre de esa propiedad. Guillermo envió el aviso preliminar de partición y hizo exactamente lo que se suponía que hiciera. Raúl, acorralado, sin ayuda de los papás de Ana, se vio forzado a ir con un prestamista local y refinanciar toda la propiedad completamente a su nombre y el de Ana para comprarme mi parte. Le costó. Tuvo que absorber una tasa de interés alta en el mercado actual, lo que subió su pago mensual, pero separó completamente mi responsabilidad legal y financiera. El día que se concretó el refinanciamiento, mi nombre fue oficialmente removido de la escritura y la hipoteca. Salí del banco una tarde de jueves. Respiré hondo ese aire de Guadalajara y sentí que se me quitaba un peso de encima. Segundo asunto, y este fue el que más importó. Los 93,000 pesos que ya había gastado en esa casa se fueron. Eso fue un regalo dado libremente y no tenía interés en recuperarlo de mi hijo. Pero los 14,000 pesos que seguían en mi cuenta, el pago final que nunca se liberó, ese dinero tenía un nuevo destino. Mateo Rivera cumplió 17 años en agosto. 3 semanas antes de su cumpleaños, recibió una carta certificada en la casa de la calle de los Pinos, dirigida específicamente a él. No a Raúl, no a Ana, a Mateo. Dentro había un documento de la oficina de Guillermo que finalizaba un fideicomiso legalmente protegido para la colegiatura universitaria a nombre de Mateo. Esos 14,000 pesos. La cantidad exacta que Antonio había presumido públicamente que donaría para los gastos del primer año de Mateo, antes de que sus cuentas se congelaran, cubrieron el depósito por completo. Junto con él venía una nota escrita a mano, de mí una página tinta azul. Mi letra, que Mateo siempre decía que parecía un plano de contratista, decía: Mateo, una casa se puede reconstruir, el carácter no. Espero que esto te ayude a construir ambos. Cada peso en esta cuenta fue ganado con honestidad, ahorrado con cuidado,
y es completamente tuyo, sin condiciones, sin ataduras, sin el nombre de nadie más en él. Úsalo para convertirte en quien tu abuela y yo siempre supimos que serías. Con todo mi amor. Abuelo Miguel. Raúl me llamó 20 minutos después de que Mateo le mostrara la carta. Papá. Su voz se quebró en la primera sílaba. Solo esa palabra, y podía oír 16 años de cosas que ninguno de los dos había dicho sentadas justo detrás. No tenías que hacer eso. No sé. Ese era el dinero para... Sé para qué era, Raúl. Silencio. ¿Por qué preguntó? Simple, crudo, sin actuación en él. Porque tu hijo merece empezar su vida sin deberle nada a nadie, dije. Esa es una sensación que quería que tuviera. No alcancé a dártela a ti lo suficientemente pronto. Se la estoy dando a él ahora. Raúl no respondió de inmediato. Lo escuché exhalar largo y lento, como un hombre soltando algo que había estado cargando en el pecho durante años. Lo siento, papá, dijo al fin. Por el mensaje. Por la cena. Por todo. Por dejar que siguiera tanto tiempo. Dejé que esas palabras se quedaran en el aire un momento. Que significaran lo que significaban. Ven el domingo, dije. Haré tortas de carne asada. Nos sentaremos en el garaje como solíamos hacer. Sí, dijo en voz baja. Sí me gustaría eso. Ahora sé lo que están esperando. Quieren saber qué pasó con Antonio Vargas. Tomen asiento. El aviso de venta que preparó Guillermo había hecho su trabajo antes de que yo tuviera que presentarlo públicamente. Las noticias viajan rápido en Guadalajara. Rápido y lejos. Un fiador amenazando con poner en venta una propiedad en un barrio como la calle de los Pinos no es un susurro. Es una alarma. El nombre de Antonio estaba ligado a esa familia. Por extensión, la historia de la remodelación abandonada, el pago congelado y la carrera desesperada por dinero se convirtió en conocimiento del vecindario en 2 semanas. El tipo de conocimiento que se corre en el tianguis de los domingos en el mostrador de café del supermercado, en las mesas de la mañana del sábado afuera de la cafetería de la Avenida Juárez. La gente empezó a hacer preguntas que Antonio no podía responder. Pero el verdadero desenredo no pasó en Guadalajara. Pasó justo dentro del comedor de Antonio. Raúl llevó los registros públicos y la evidencia de la suspensión del club a casa una noche. No gritó, solo extendió las advertencias impresas de embargo y los avisos sobre la mesa de la cocina en la calle de los Pinos. Ana se sentó frente a él y leyó cada página en absoluto silencio. Miró los totales de deuda, los avisos de atraso, las realidades que su papá había estado escondiendo solo para mantener las apariencias. No lloró de inmediato, solo se quedó muy quieta. El color se le fue por completo de la cara. Siempre me dijo que veníamos de dinero, dijo al fin. Su voz era apenas un susurro, hueca y rota. Me lo dijo toda la vida. Raúl extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. Lo sé, dijo en voz baja. Miraba por encima del hombro a tu padre, dijo ella. Su voz cambió en esa última palabra. Se tensó. Miraba por encima del hombro a Miguel. ¿Por qué? Por ser honesto con lo que tenía. Raúl no respondió. No necesitaba hacerlo. Ana me llamó ella misma 3 días después. Se lo digo con honestidad, no lo esperaba. Durante 16 años, Ana y yo habíamos mantenido una distancia fría y transaccional. Ella había heredado de su papá el don de tratar a la gente como si fueran menos. Pero el colapso total de la ilusión de Antonio claramente le había hecho pedazos el mundo, obligándola a ver la verdad de quién había protegido de verdad a su familia. Esta llamada fue completamente distinta. Sin armadura, sin pretensión. Miguel, su voz era firme, pero podía oír el esfuerzo detrás. Te debo una disculpa, una de verdad, no una educada. Ana, por favor, déjame terminar. Respiró. Empujé a Raúl a pedirle ayuda a mis papás cuando congelaste el pago. Pensé que ellos podían arreglarlo porque había pasado toda mi vida creyendo que podían arreglar cualquier cosa. Hizo una pausa. No sabía de las deudas, de nada de eso. Pero eso no es del todo una excusa porque sabía lo que mi papá les hacía a ti y a Raúl en esas cenas, y lo permití. Otra respiración. Lo permití durante mucho tiempo, y lo siento. Me quedé callado un momento. Mi esposa Elena siempre decía que lo más poderoso que puede hacer una persona es disculparse sin una vía de escape. Te lo agradezco, Ana, dije. Y lo decía en serio. Y por lo que vale, nunca te culpé. Ni una sola vez. Deberías haberlo hecho, dijo en voz baja. Tal vez dije, pero no lo hice. Antonio Vargas me llamó exactamente una vez. Una sola vez en 16 años, ese hombre marcó mi número directamente y me habló sin una audiencia presente. Fue un martes por la tarde de finales de junio. Estaba en mi garaje.
La librería que había estado construyendo para Mateo la noche que llegó el mensaje ya estaba terminada, lijada, barnizada y esperando junto a la puerta para ser entregada. Mi teléfono vibró. Número desconocido, pero reconocí el código de área. Zapopan. Contesté. Miguel. La voz de Antonio sonaba diferente por teléfono sin una mesa de comedor entre nosotros y una audiencia mirando. Más pequeña de alguna forma. Como un edificio que se ve impresionante desde la calle y está vacío por dentro. Creo que deberíamos hablar hombre a hombre. Hombre a hombre después de 16 años. Y de repente, éramos hombres. Estamos hablando ahora, Antonio. Dije. Silencio. No había esperado que fuera tan fácil. Mira, las cosas se complicaron con el dinero. Quiero que sepas que no fue intencional lo de Raúl y la casa. Antonio, dejé la lija. Voy a detenerte ahí. Se detuvo. No necesito una explicación, dije. No estoy enojado contigo. Quiero que lo entiendas con claridad. No estoy enojado. Solo estoy cansado. Cansado de fingir que no veo lo que veo. Cansado de financiar una narrativa donde tú eres el patriarca y yo el que sirve. Cansado de firmar como fiador de una vida donde mi presencia se tolera cuando es financieramente útil y se elimina cuando es socialmente inconveniente. Hice una pausa. Estoy retirado, Antonio. Del trabajo. De las tonterías. De ambas. Largo silencio en la línea. Cuando volvió a hablar la voz grande, se había ido. Lo que la reemplazó era algo que nunca había escuchado de Antonio Vargas antes. Un hombre callado. Supongo, dijo despacio, que te debo más de lo que nunca pagué. No me debes nada, dije, y lo decía en serio. Solo deja a mi hijo en paz. Deja que se pare derecho de una vez. Eso es todo lo que siempre quise. Colgó. Dejé el teléfono, tomé la lija, terminé la librería. La celebración del cumpleaños número 17 de Mateo pasó en una cálida tarde de sábado a finales de agosto, en mi casa de la calle del Roble. Fue la primera reunión familiar de verdad que teníamos desde que la tormenta se calmó. Sin servicio de banquetes, sin césped de club, sin centros de mesa de diseñador, ni tarjetas con nombres, y ciertamente sin Antonio Vargas presidiendo al frente de una mesa. Solo mi patio trasero, luces de cuerda en el Roble, una hielera llena de bebidas, tortas de carne asada de la taquería de siempre y un enorme pastel de chocolate de la pastelería de la Avenida Juárez, el mismo lugar del que Elena y yo habíamos pedido sus pasteles desde que tenía 6 años. Raúl llegó temprano y me ayudó a poner las mesas plegables. No hablamos mucho. No hacía falta. Hay un tipo de silencio entre un padre y un hijo que ha sido reparado. No perfecto, no sin cicatrices, pero reparado. Y se siente completamente distinto del silencio de la evitación. Se siente como alivio. Ana trajo flores del vivero de la avenida principal y las arregló en frascos de vidrio a lo largo de las mesas sin que nadie se lo pidiera. En un momento cruzó la mirada conmigo y me hizo un pequeño asentimiento. Le devolví el gesto. Mateo llegó con 2 amigos del equipo de fútbol de la prepa. Buenos muchachos ruidosos de la forma en que se supone que son ruidosos los de 17 años. Y cuando atravesó la reja trasera y vio el montaje, se detuvo. Miró alrededor del patio, las luces, las mesas. Sus padres parados juntos, sin la actuación de impresionar a nadie. Su abuelo junto a la parrilla, con una vieja camisa de franela, unas tenazas y absolutamente ninguna disculpa por nada de eso. Caminó directo hacia mí y me abrazó de la forma en que se abraza a alguien cuando has estado preocupado por perderlo. Gracias por no darnos por perdidos, abuelo, dijo contra mi hombro. 73 años. Lo abracé un poco más de lo que probablemente debería haberlo hecho. No era una opción, le dije. Ahora ve a comer. Me estás haciendo quedar sentimental frente a la gente. Se rió grande, genuino y libre, y se fue con sus amigos. La ilusión no solo se resquebrajó, se hizo pedazos. Mientras nosotros celebrábamos en el patio trasero, Antonio y Janet estaban en una casa vacía de Zapopan mirando un aviso de embargo. La camioneta de lujo ya estaba de vuelta en el lote de la agencia, de vuelta una mañana de día de semana tranquilo, sin que nadie mirara. No tuve que levantar un dedo para destruir a Antonio Vargas. Una vida de mentiras y dinero prestado lo hizo por él. Solo dejé de sostener el espejo. Hay algo que no te cuentan sobre la venganza. La de verdad, la que realmente se queda. No se siente como fuego. Se siente como una cálida tarde de agosto en tu propio patio. Luces de cuerda en el Roble. Tu nieto riéndose con sus amigos. Tu hijo sentado en una silla de jardín con una bebida fría viéndose más relajado de lo que lo has visto en años. Se siente como entender por fin la diferencia entre lo que construiste y lo que financiaste. Antonio Vargas financió una ilusión. Yo construí una familia. Y esa tarde de sábado en la calle del Roble, viendo a Mateo soplar las velas de su pastel de cumpleaños número 17, mientras sus amigos lo vitoreaban,
Raúl se acercó al banco de trabajo en el garaje donde mi teléfono había estado boca abajo 3 meses atrás. Miró la veta de la madera. Luego me miró a mí. Revisé mis mensajes enviados de la semana de la graduación. Papá dijo, Raúl, la voz gruesa de arrepentimiento. Ni siquiera reconozco al hombre que te mandó ese mensaje. Siento todo, todo. Extendió la mano y por primera vez en 16 años, mi hijo me abrazó como si por fin supiera quién era su verdadero padre. En ese momento, viendo las velas del cumpleaños apagarse y las luces de cuerda titilar en el viejo roble, entendí por fin algo que Elena había estado tratando de decirme durante años. La mayor herencia que un hombre puede dejar no es dinero, no es propiedad, ni siquiera es un apellido. Es la verdad de quién fue cuando nadie miraba. Cuando le costó algo. Cuando habría sido más fácil quedarse callado y seguir escribiendo cheques y fingir que ser usado era lo mismo que ser amado. Soy Miguel Rivera, 73 años, contratista retirado, y construí algo que Antonio Vargas nunca pudo. Construí algo que de verdad perdura. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde me estás viendo. Te veo en el siguiente.